Buenas tardes con todos. Lo primero, agradecer esta invitación del Colegio de Arquitectos. Bueno, voy a hacer una introducción temática a esta bienal, básicamente en tres partes. La primera, intento enriquecer el enfoque de las presentaciones. La segunda, un poco mis experiencias proyectuales. Y luego, como corolario, obviamente, que me ha dejado un poco toda la vida, ¿no? Tanto en la gestión pública, en el decanato de mi facultad, y en fin, la propia actividad proyectual, ¿no? Lo primero, quiero felicitar a los autores y a los promotores de esta bienal, porque el tema me parece sumamente sugerente, ¿no? Este pensamiento crítico en vivienda y ciudad, y agradecer por invitarme, obviamente, a inaugurar estas exposiciones, con el riesgo, naturalmente, que, claro, una persona que viene del otro lado del Pacífico, que puede no estar ubicado conceptualmente en la línea que ustedes se imaginan o que están habituados, y tal vez a comentarios que no sean del todo pertinentes. Yo creo que Gabriela Figueiras se la jugó conmigo, no me conocía más allá de, bueno, es un arquitecto que tiene alguna experiencia en la gestión pública, en la docencia había trabajado bastante en el Ecuador. Así que le agradezco a Gabriela su confianza, espero no defraudarla, y también al arquitecto Aldo Facho, que fue quien me recomendó directamente, es un directo alumno mío que estudió también aquí en la Argentina, ¿no? Me van a perdonar, voy a leer un poco, creo que va a ser más rápido para cumplir con los tiempos, ¿no? Uno a veces, y me sucede con frecuencia que me echo a hablar y incumplo los plazos que me han otorgado. Voy a leer en la mayor parte de la presentación. Al inicio, al aceptar la invitación, leí y releí varias veces el sugerente texto de la convocatoria, tratando de encontrarle el sentido práctico para mi quehacer profesional y cotidiano, así como mi práctica docente, ¿no? Pensé que, si bien quienes redactaron estas dos páginas, que son las páginas de la convocatoria, manejaban conceptos muy sesudos, pudiesen estar cayendo en posturas un poco diletantes en el enfoque, abordando el tema fuera de la realidad y circunstancias actuales, cuando los déficits de vivienda, en el caso peruano, por ejemplo, es de 1,5 millones de viviendas que carecen, y en el caso de Lima es como cerca de 400.000 viviendas que se requieren, déficit cualitativo y cuantitativo. Y entonces uno piensa, claro, esta discusión de arquitectura, ciudad, el pensamiento crítico, pudiera ser un poco, pudiera verse como algo más abstracto, ¿no? Fuera de la realidad, de las circunstancias actuales, además con los cambios demográficos tan importantes, la pobreza, los patrones de vida y los altos costos relativos para las poblaciones de escasos recursos. En fin, cavilaciones, formas de ver. A raíz de la convocatoria y de la invitación, tuve la suerte de rescatar un libro reciente que se ha publicado en Lima sobre filosofía, arquitectura y ciudad, de un filósofo connotado allá, que fue rector además de la universidad, quien ha tenido un gran acercamiento al urbanismo y la arquitectura a través de los cursos de posgrado en mi facultad, y que puede ser muy relevante, ¿no? Sobre todo para entender una convocatoria que ha sido concebida a 5.000 kilómetros de distancia, bajo condiciones culturales, sociales, físicas y ambientales totalmente diferentes. Mi mayor atención en adelante, pues, está en este tema que se refiere a la importancia y la calidad del hábitat. Cierto que en el documento, al leerlo y releerlo, se hablaba mucho de la vivienda y la ciudad, y me pareció que el tema debiera concentrarse más al tema de
el hábitat para las personas y sobre todo la arquitectura. La necesidad de la creatividad de los proyectistas arquitectos, la necesidad de diferenciar los roles de los políticos, de los arquitectos, los constructores, los desarrolladores, en fin, todos los que participan o participamos en el proceso de la creación del hábitat, ¿no? Me pareció también muy sugerente escritos recientes sobre Jean Nouvel y sobre Libeskind, particularmente este último, donde se resalta en la importancia de considerar a la arquitectura como una disciplina cultural que contemple la historia, la memoria y la tradición de un lugar. Recientemente fue invitado a Santiago de Chile y allí es donde manifiesta estas apreciaciones. Paralelo a esto, la presunción que el neoliberalismo no solo nos estaría llevando a pensar que el gran triunfo ha sido convencernos que no hay alternativa, que esa es la forma en que tiene que ser enfocado el futuro de la humanidad y que hay que fortalecer las empresas, y esto trae pues un empobrecimiento de la democracia, desorientando a los ciudadanos para imponer reglas que empeoren sus derechos. Esto también producto de una conferencia de una periodista canadiense, Noémie Klein, que se manifiesta en relación a las acciones que están siendo adoptadas no solamente por Trump, sino por Macron y otros estadistas, donde se está dejando que temas como el cambio climático sean casi una consecuencia lógica y ante la cual no hay que prepararse, sino simplemente enfrentarla, y ahí es donde participan las grandes empresas, las grandes transnacionales. Mis primeras conclusiones de esta evaluación sobre el habitar, sobre el neoliberalismo y la acción del arquitecto dentro de esto, para el tema que nos ha convocado la Bienal, mis primeras conclusiones fue que obviamente tenemos que tener un entendimiento integral del diseño arquitectónico del hábitat y no solamente de lo que decía Ildefonso Cerdá, de los intralotes o las intravías, ¿no? Los edificios y las calles. Primera cuestión, ¿no? Que un entendimiento más pleno del hábitat y el rol creativo del arquitecto en cuanto a generar este hábitat y a dejar estas ilusiones y esto que es muy conceptual y que no es material. Lo segundo, que la buena arquitectura tiene que estar sujeta al lugar y a la ciudad. Lo tercero, que el buen diseño arquitectónico sería suficiente más que el cambio de modelo urbano bajo un pensamiento crítico alternativo al neoliberal. Entonces, concluyendo un poco, digo, antes de mostrar algunos ejemplos de obras, digo que seríamos los arquitectos quienes habríamos un poco concedido terreno ante los desarrolladores y los constructores, permitiéndoles que ellos sean quienes conciban, financien y producten arquitectura, pero sin alma, ¿no? Que esa es la parte que a nosotros como arquitectos me parece que es lo que nosotros debemos generar. Esa alma tanto en la arquitectura como en la ciudad. La posibilidad de generar estas evocaciones, sensaciones, y que no son materiales, sino que son de tipo conceptual. Con ello hacer una invocación al replanteamiento del enfoque de la arquitectura y el habitar de la ciudad, pero con mayor apertura teórico-conceptual. En síntesis, si me permiten, señalar que, desde mi punto de vista, el gran reto, más que el cambio del modelo, es hacer buena arquitectura, esforzarse por producir buena arquitectura. Si no, nos preguntaríamos, ¿no? El barrio cero o la zona cero de Libeskind en Nueva York es producto de un enfoque, como lo es también el museo en Berlín, como podrían ser otras grandes obras de arquitectura, el mismo, en fin, Krier y otros que han participado en arquitectura,
Es decir, la buena arquitectura es lo que nos salvaría, digamos, porque pondríamos el aspecto conceptual de por medio. Eso me parece que es más importante el hacer buena arquitectura que este hipotético cambio de modelo, porque de todas maneras vamos a tener que hacer arquitectura en un entorno o en otro, con desarrolladores, sin desarrolladores, y el compromiso, desde mi punto de vista, es hacer buena arquitectura que plasme las inquietudes de las sociedades, tanto en la vivienda como en la construcción de la ciudad. O sea, ¿qué ciudad queremos? Pero a partir de un replanteamiento y una reflexión sobre lo que la gente requiere como entorno, ¿no? Voy a tocar ahora a continuación un poco las experiencias profesionales, que me parece que ahí se verifica o se valida un poco algo de lo que he estado mencionando. Yo tuve oportunidad de participar en un gobierno de transición en el año 2000-2001. Antes había sido director de desarrollo urbano en el propio ministerio, una especie de subsecretario de vivienda. En fin, en la conversación con mis colegas y luego la postura de Fujimori respecto a la destrucción de la planificación, que es un elemento importantísimo porque en la década del 90 se destruye el sistema de planificación en el Perú. Nosotros teníamos un sistema de planificación central que se llamaba Instituto Nacional de Planificación, y todos los ministerios hacían planificación y las regiones también tenían unidades de planificación. En la década del 90 eso se echa por los suelos y el Estado ya no colabora ni ayuda a las poblaciones. Cuando me toca entrar al gobierno en el año 2000, había que reconstruir el sector vivienda. No existía. Tan es así, para que ustedes lo vean objetivamente, que no existía Ministerio de Vivienda. Lo que había era el Ministerio de Transportes, Vivienda, Comunicaciones y Saneamiento. Entonces, dentro de eso había que construir la política de vivienda. Había un esfuerzo de financiamiento de la vivienda, como es el Infonavit en México, en el Perú se llamaba Fonavi antes y luego se convirtió en Mi Vivienda, y había que darle sentido porque obviamente el sistema que se había implantado en la década de Fujimori era esencialmente pro construcción, pero no así desde el punto de vista de la calidad. Se restringió, por ejemplo, con el Fondo Mi Vivienda, se restringió a 8% en las habilitaciones urbanas las zonas verdes, digamos, ¿no? Las zonas digamos, para recreación pública. Se bajó de 13 y 15 a 8% y se comenzó a hacer una serie de limitaciones. Y esto colisionaba con las reglamentaciones existentes, ¿no? Entonces, en la reconstrucción del nuevo ministerio, en este proceso de reinstitucionalización democrática liderado por el gobierno de Valentín Paniagua, cuando ya Fujimori sale del gobierno, había que rehacer y reconstruir la política nacional de vivienda y elaborar los programas correspondientes. Entonces, a mí me tocó prácticamente generar lineamientos para la política, ¿no? Que fuera unitaria, que fuera integrada, que los programas fueran diversos y que fueran adecuados a las particularidades y condiciones territoriales, sociales, económicas, etc. Esto fue planteado en Naciones Unidas con el informe que hicimos en el año 2000 por parte del gobierno peruano en la conferencia de Estambul +5. No sé si ustedes recuerdan que esto tuvo lugar en el 2001 y donde dada la coyuntura, la representación que lideré tuvo que consideré importante incorporar ONGs, alcaldes, funcionarios de las municipalidades, y todos ellos planteamos este reenfoque de la política de vivienda del gobierno peruano para paliar evidentemente los déficits existentes. Posteriormente diseñamos 7 programas
uno en particular con el apoyo del BIT. Allí es donde conocí a un gran amigo coterráneo de ustedes, Carlos Pisoni. Y estos 7 programas, los enumero rápidamente. Era Mi Barrio, que eran unos condominios, se llamaba así, Mi Barrio. El otro se llamaba Mejoramiento de Barrios, que era generar con mejores condiciones para las zonas subdesarrolladas. Otro programa sobre densificación del hábitat, otro sobre destuburización o renovación urbana, otro de un crédito asistido, un programa de Mi Vivienda y el mejoramiento del hábitat rural, que es algo que no se había considerado anteriormente, ¿no? En cuanto a la participación ya más bien en proyectos privados, quisiera pasar rápidamente, si me ayuda Gastón, directamente lo hago yo, algunas experiencias que creo que son aleccionadoras del reenfoque que se adoptó en el ministerio, que yo, habiendo dejado ya el 2001 el ministerio, planteé algunas, con otros socios naturalmente, en una serie de proyectos importantes entre el 2000 y el 2015 que voy a narrar rápidamente. A raíz de un proyecto muy importante que hicimos en el Ecuador, que es el Malecón 2000, se replanteó el proyecto de la Costa Verde de Lima. Gabriela me hizo hincapié en la conveniencia de mostrarles rápidamente de qué se trataba. Es una bahía de 15 kilómetros de longitud. El plan anterior había generado una serie de emprendimientos que bloqueaban la relación, sobre todo visual y funcional, entre la vía que ustedes ven pegada al acantilado y lo que está en el mar, dando lugar a este tipo de intervenciones que bloqueaban efectivamente la relación con la ciudad. El antiguo plan de maestro del 95, que coincide con lo que ustedes vieron en el cuadro anterior, implicaba la vía que está en negro o gris y el uso de los acantilados, pero había sido planteado en términos tales que la franja con todas las zonas de recreación o de turismo bloqueaban, como se había señalado. Lo que se propuso es, a ver si estoy aquí en lo cierto. Lo que se propuso es efectivamente trasladar la vía hacia la parte, de manera que no tuviera obstrucción alguna a la ciudad, democratizando nuevamente el espacio y que no fuera algo marginal, ¿no? Con estos espigones como se ve en la vista, ¿no? Entre esto y esto, ¿no? Un aprovechamiento de todo este frente en beneficio de toda la colectividad, democratizando el espacio, o en otros sitios, porque los acantilados en Lima tienen diferentes alturas que oscilan entre 70 metros de alto y 0, lo que es hacia el Callao, ¿no? Ese es el tipo de intervención que se propuso, con una particularidad que creo que es importante notar. Esto no le costaba un centavo a la municipalidad. Había sido planteado en términos de generar un valor en los terrenos adyacentes, posteriores a la ciudad, de manera que esto se autofinanciaba. Era un proyecto de 2.000 millones de dólares, el cual fue visto, revisado por la autoridad máxima, que hoy día es alcalde nuevamente de Lima, y fue no considerado importante y quedó en nada. Este es el proyecto tal vez para nosotros emblemático, que lo desarrollamos desde el año 96 hasta el 2004. En fin, voy a pasar rápidamente. Es un proyecto de 2,5 kilómetros desde la zona de un mercado que se dice fue diseñado en los talleres de Eiffel hasta la parte norte, donde hay una serie hay un cerro que es importante, que fue el origen, parece, de la ciudad. Una ciudad que no tenía plaza de armas, creamos la plaza de armas, y esto es lo que finalmente se trabajó por sectores: el sector sur, el sector centro y el sector norte. Esa fue la inauguración del gran espacio, la gran plaza, la gobernación a la mano derecha y
al buque o emblemático, el Guayas, de los ecuatorianos. Es el tipo de intervención que hicimos. Aquí hay una cantidad de anécdotas muy grande, porque claro, pasar delante, esta pasarela pasa delante de un local militar, que era el embarcadero de la Armada Ecuatoriana, y resulta que había varios peruanos que estaban involucrados en el diseño. Entonces nosotros teníamos todas las de perder, ¿no? O sea, fue un trabajo de convencimiento y de acercamiento no solamente con la población, sino también con la gente que tenía, digamos, el poder, ¿no? Entonces, ese tipo de intervenciones. Aquí también se autofinanció el proyecto, se hizo en estos tótems que ustedes pueden ver, se señaló, se vendió prácticamente las esculturas a los que habían generado o gestado la inversión. Es un proyecto de 80 millones de dólares que de alguna manera fue enriquecido por Puerto Madero, porque vinimos aquí justamente a buscar al gestor de proyectos aquí a Buenos Aires, que luego quedó a cargo de este proyecto. El tipo de arquitecturas, por ejemplo, de manera singular, esta torre lo que hace es mirar al oeste, hacia la caída del sol, que nunca se veía, y entonces era una intención de democratizar la forma de apreciar el espacio natural, ¿no? Esto está en la revista, no sé si Gabriel está por ahí cerca, en la revista que generosamente nos ofreció un espacio Gabriela. Esto es un proyecto muy interesante en el oriente peruano, que es el acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha. Hago un pequeño paréntesis, cuando se habló en las intervenciones anteriores, cuando hubo esta pugna, se hablaba que uno tenía que servir al cliente, al desarrollador. En varios de los casos que ustedes están apreciando, el cliente ha sido esencialmente el gobierno regional, es decir, la propia población ha sido quien ha demandado. Y esto me parece que es sumamente enriquecedor. En el proyecto siguiente también vamos a ver que es de esa naturaleza. Entonces, esta es la situación actual del lago Yarinacocha, que es un brazo del río Ucayali. El paisaje no exactamente, pero en la zona es sumamente interesante, es muy folclórico. Cabe anotar nada más que el nivel del río o de la laguna sube 10 metros cuando hay llena y baja 10 metros. Y entonces todas las estructuras quedan como perdidas en ¿no? O colgadas de la línea de base, ¿no? Este es el entorno, paso rápidamente. La Villa Miseria o los pueblos jóvenes, como le llamamos nosotros, son de esta naturaleza, con estas chalupas que le llamamos allá peque peque, por la manera en que suena, ¿no? Peque 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 con el motorcito. Ese es el tipo, esta es ya la intervención en sí, que consistió esencialmente en levantar el nivel a más de 10 metros de manera de generar un dique para que la laguna o el agua del río no se metiese, ¿no? Y aquí está la sección de lo que se intentó hacer con estos pilotes de 30 metros de profundidad, cosa que ya habíamos tenido experiencia en Guayaquil y que hubo que plantear de manera fundamental, con unas geomembranas, en fin, eso fue algo interesante. Esta es una vista panorámica de la intervención. En la parte de atrás está el pueblo de Puerto Callao, como así se llama, y en la parte extrema superior izquierda hay una arquitectura que hace una remembranza de lo que le llaman allá las malocas, que son las salas comunales de la población, con una serie de restaurantes que hagan de alguna manera redituable el proyecto, ¿no? Porque era un proyecto inspirado por el gobierno regional, pero que obviamente tenía que tener algún grado de cofinanciamiento. Otras vistas más de lo que se planteó. Está en construcción, ese tal vez es el mérito. Hay un tema de corrupción severo por el cual ha sido detenido, pero está en construcción y esperamos que el 2018 esté concluido.
Esta es la maloca que yo les mencionaba, que es una estructura multiusos. En la parte de abajo hay venta de artesanías, hay un centro hay como un pequeño museíto, cafeterías, etcétera, pero la forma hace una invocación a lo que son las malocas o estos grandes locales comunales que hay en Iquitos, en San Martín y en otras partes de la ciudad. Y en fin, ¿por qué no? Los chapis y todos estos conjuntos musicales que generan la cumbia en el interior del país y que ustedes también de alguna manera han conocido, disfrutado y prohijado, ¿no? Y finalmente, un proyecto sumamente interesante que tuvimos la suerte de hacer para el Plan Binacional. Después de la guerra con el Ecuador, en que se resuelve todo, la Segunda Guerra en realidad, ¿no? Ya esto estamos hablando del año, cerca del año 2000, se plantea justamente un proyecto que hermane o que vertebre el lado ecuatoriano, que es el lado izquierdo donde están los taxis, con el lado peruano, que es básicamente una serie de locales donde se vende textiles, ¿no? Como el barrio 11, digamos, pero son edificios de 7 y 8 pisos, ¿no? En el lecho del río, porque esa es la particularidad. En fin, el enfoque regional de esta intervención, aquí ha habido varios proyectos auspiciados por Naciones Unidas a raíz justamente del hermanamiento entre Perú y Ecuador. Esta es otra vista del canal, este es el canal divisorio a la mano derecha está el Ecuador y a la mano izquierda está el Perú. Una situación realmente vergonzosa que intentamos modificar. Aquí se ve un poco las secciones, cómo eran y qué es lo que se intentaba hacer, sobre todo en el cuadro inferior, en la parte baja, para generar, como ya la batalla estaba perdida, había que arreglarlo, ¿no? Porque no se podía sacar edificios de 7 u 8 pisos y eliminarlos de plano, ¿no? Entonces se planteó, por una diferencia de nivel, plantear una zona, un mejoramiento y asegurarse que en el caso de un aniego de la acequia, del canal, que se ve ahí en la mitad, esto quedara a salvaguarda, ¿no? Estos son más fotos de un lado al otro. Aquí la administración pública peruana es muy compleja, prohíbe el paso del contrabando, etcétera, pero miren, hay 30 pasos, 30 puentes que pasan de un lado al otro. Esta es la situación, el problema ambiental, la contaminación. Y aquí vienen las propuestas, ¿no? Contra un primer puente, que era la carretera panamericana que venía desde el Perú, de la parte alta, y pasaba al Ecuador, la Plaza de la Hermandad, como ustedes pueden ver. Aquí hay un caso sumamente interesante. En el trabajo encontramos que había un conjunto de comerciantes que estaban dispuestos a gastar como 3 o 4 millones de dólares en un local importante, que es el edificio que se ve, lástima que esto no me ayuda, sí, lamentablemente, en el edificio central izquierdo, enfrente del canal, y efectivamente logramos, por eso yo decía que la participación era importante, se logró convencer a los comerciantes informales que ellos tuvieran algunas modificaciones en su proyecto para que esto contribuyese al desarrollo de este frente. Ese es el frente peruano. El frente ecuatoriano es desde donde estamos, pero el frente peruano es el que está allí, ¿no? Una vista más cercana con intervenciones ya en la parte que da al canal internacional. Ejemplos que tuvimos en Inglaterra y en otras partes del mundo, creo que me he saltado algunas. Esto es una vista compuesta de un dron con intervenciones a lo largo del canal que si ustedes siguen la línea en azul, ese es el canal internacional, y hacia la mano izquierda está el río Zarumilla, que parece inocuo y tranquilo, pero el río Zarumilla recupera su lecho e inunda todo Aguas Verdes, que así se llama este pueblo en el lado peruano. Y el lado ecuatoriano está de aquí del lado derecho, ¿no?
Y entonces, contra esto, que es el puente internacional, donde la informalidad campea, este tipo de intervención. Es decir, un mejoramiento, un fachadismo, si ustedes quieren, pero conversado con la propia población para lograr, con todas las organizaciones de base de comerciantes, lograr que ellos asumieran esto como un proyecto personal. Lo interesante es que este proyecto, que lo hacemos como empresa privada, termina siendo entregado al Ministerio de Vivienda para formular los proyectos de inversión. Ya se ha sacado a concurso, ya me salté, ya se ha sacado a concurso dos, el de la Plaza de la Hermandad y el malecón que está, aquí parece que resucitó, no sé, en fin. Y creo que con esto acabo esencialmente. Las conclusiones quiero leerlas rápidamente, un poco de este reenfoque al cual yo hacía referencia. La conveniencia de intervenir en los lugares álgidos de la ciudad. Eso ha sido un replanteamiento de mi propia enseñanza y de mi propia formación, tanto en Inglaterra como en la universidad. Es decir, este planeamiento de acupuntura, si quieren, primera cosa. Lo segundo, la búsqueda de la identidad arquitectónica, que me parece que es sumamente importante en consideración a las demandas locales y de los grupos, ¿no? Y una máxima que yo digo que es simple, ¿no? Hacer arquitectura, pero hacerla bien. Para mí ese es lo fundamental. En cualquier sistema, sin cambiar modelo, hacer bien la arquitectura y dotarle o darle el espíritu, el alma que transforme la arquitectura y que pase de ser simplemente un hecho de construir por un hecho de habitar y de plasmar y enriquecer, sea la ciudad, sea la propia arquitectura, la vivienda, los museos, en fin, todo lo que corresponde. Yo con eso acabo, no quiero alargarme, Gabriel. Muchísimas gracias por su atención.